Un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos están viendo en este programa, tu programa Rompiendo el Silencio. El podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok como @rompiendoelsilencio_podcast. Recuerda también darle like, suscríbete y activa la campanita para que te llegue todas las notificaciones y pueda disfrutar de un programa más de Rompiendo el Silencio. Y queremos saludar a las personas, ¿verdad? Claro que han que estado sí. comentando en el video anterior. Tenemos por aquí a Darwin Cruz. Fiel Ten- seguidor. Fiel, muy Eso, fiel. sí. También tenemos a Richard, que ese es otro fiel Muy seguidor bueno, de claro. nosotros. También tenemos a Philip y a los demás que han estado comentando. Muchas gracias por ver los videos y esperamos que puedan seguir siendo bendecidos con los contenidos de Rompiendo el Silencio. Y recordando que hoy tenemos un invitado sumamente especial. ¿Y a quién tenemos? Licenciado en Biología y Química, casi Ay, ay. nada. Pues, nos está acompañando nuestro hermano y amigo Franklin Jiménez. Franklin. Muchas gracias, de verdad me siento muy contento, muy agradecido con ustedes por brindarme la oportunidad de venir aquí a su programa y compartir enseñanzas que yo sé que nos va a ayudar a nosotros a seguir hacia adelante. De verdad, muy agradecido y que su programa sea de bendición para Amén, otros. amén. Amén. Cabe destacar que alguien dijo que la verdadera educación inicia en el hogar y luego en la escuela. Pero lo que no sabemos es que si el docente tiene temor de Dios, es como si el niño estuviera en su hogar. Así que con amén. esta frase célebre, vamos a iniciar con la primera pregunta, licenciado Franklin Jiménez. ¿Cómo usted nos puede definir el docente? ¿Qué es el docente para usted? Muy bien. El educador, docente, maestro, ¿verdad? Correcto. Que es la misma persona, profesor. Podemos definirlo como aquella persona que orienta, facilita, conduce, dirige lo que es el proceso enseñanza-aprendizaje en el aula. Amén. Ahí se desarrolla lo que es el docente en esta parte. Pero es importante también destacar que ese desarrollo que tiene el docente en el aula es para que sus alumnos puedan conocer o gozar de buenos conocimientos. Pero no solamente tener conocimiento acerca de los contenidos que el docente va a compartir en ese día, sino que también el docente tenga la facilidad de poder enseñar al alumno acerca de Cristo Jesús. Amén. Porque recuerden, nosotros como docente adventista tenemos esa gran responsabilidad. Así es. No solamente cumplir con esos contenidos. Dios nos ha puesto una misión. Y donde Amén. quiera que nos encontremos, debemos presentar lo que es a Cristo Jesús. Déjenme decirle que anteriormente el docente era todo en el aula. Exacto. Él lo hacía todo. Sin embargo, hoy en día las cosas han ido cambiando, ya es diferente. Como le decía al principio, ya el docente lo que hace es que le facilita las herramientas al estudiante para que él pueda llegar a sus propios conocimientos. Y una vez que él obtiene sus propios conocimientos, entonces esto le permite ser un ente productivo en lo que es la sociedad. Y Exacto. eso es lo que se quiere. Exacto. Y no solamente un ente productivo, porque se espera también que ese alumno esté preparado también en la parte espiritual. Correcto. Amén. Y una vez que este alumno pone esto en práctica, les va a ayudar a ser una persona completa en lo que es nuestra sociedad. O sea, Ah, teniendo a un docente bien preparado, con una formación bien hecha, podemos decir que va a preparar alumnos, en su gran mayoría, Claro. alumnos de calidad y con una calidad integral. Porque lo que estamos hablando aquí es que se trabaja en la parte académica, en la parte física y en la parte espiritual. Correcto, Sammy. Entonces, la pregunta viene la siguiente: ¿qué principio debe tener ese docente? Es importante, pero antes de entrar a los principios, déjame decirte algo, que en nuestra comunidad no solamente el educador o el docente es el responsable. Claro, de eso es muy importante. impartir lo que es la docencia, sino que también el padre, Claro.
Claro. El tutor. El mismo alumno, el tutor, Sí. debe integrarse a lo que es este proceso si realmente se quiere de que el alumno tenga esos buenos conocimientos. ¿Cómo el padre puede contribuir? Bueno, en su casa, ¿no verdad? Enseñándole principios, como dijo Darling. Correcto. La primera escuela, ¿dónde empieza? En la casa. En la casa. En el hogar. Cuando el padre se hace responsable de esta parte, le aseguro que entonces su hijo va a ser una persona bien preparada, bien capacitada, porque ha adquirido esos buenos conocimientos. Ahora bien, tú me dijiste los principios. Claro. Los principios son muy importantes en el educando, en el docente. ¿Por qué son importantes? Porque le va a permitir desarrollar una buena relación con sus alumnos. ¿Ok? Entonces, esos principios que deben tener ese docente, que también se pueden comparar con lo que son los valores, Exacto. como el amor, la humildad, la responsabilidad, el compromiso, El respeto. todos estos compromisos, Respeto. el Sí. respeto, muy bien, Ashley. Estos valores, estos principios le van a permitir al docente poder compartir de una manera tan abierta con sus alumnos que ellos van a tener la posibilidad o la oportunidad también de copiarla a usted, porque recuerden que el docente es un modelo. Claro. ¿Sí? Es un modelo. Entonces, ellos les gusta fijarse mucho. Pero si usted tiene buenos principios, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Fíjate más. Exactamente, y a tener buenos principios. Claro. Entonces, tenemos que tener mucha cuenta con esto. Como se dice, el docente es un modelo para sus alumnos. Que es importante que nosotros como docentes podamos tener esos principios que yo sé que van a ayudar a los alumnos, no tanto a tener esos conocimientos, como le dije al principio, sino también a poder alcanzar lo que es conocimiento acerca de Cristo Jesús. Amén. Sí, y vemos de que también hay una enseñanza silenciosa que es el testimonio. Correcto. O sea, de nada sirve el profesor decir, yo tengo buenos valores, pero Sí, sus actitudes no están refleja. en congruencia con lo que dice. Entonces, ese testimonio, disculpa Franklin, ese testimonio silencioso, el alumno lo capta más rápido que las mismas palabras. Correcto, ellos son una copia, una esponja, como que absorben las cosas. Ellos les gusta absorber mucho. Sí, sí. Entonces, por eso es que esos principios deben siempre acompañar al docente. Otra cosa que es importante dentro de los principios es la misericordia y la justicia. Exacto. Es importante que el docente use esta parte, porque cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de que el docente puede condolerse de una situación que le pasa Claro. al alumno. Permisivo. ¿no? Exactamente. Pero no sé muy, porque muchas veces la misericordia se puede convertir en libertinaje. En checha. Ay, pero- Exactamente. Entonces, cuando es libertinaje, ya hay problema. hay problema. El alumno entiende que puede hacer todo. Cualquier cosa. Se Exactamente. fue en los principios por la borda. Correcto, Ashley. Entonces debemos tener cuidado con esto. Y la justicia ya, cuando hablamos de justicia, es que el docente debe ponerle un poco de carácter a las cosas. Poner límites también. Exactamente. Entonces debe ser un equilibrio. Exacto. Nada en extremo, porque ustedes saben que todo lo que se va al extremo, ¿qué pasa? Es malo, es malo, Hace sí. daño. Así que debe haber un equilibrio con estas dos palabras, y yo sé, con estos dos principios, y yo sé que si nosotros los utilizamos, va a ser de gran bendición, tanto para los alumnos como con los compañeros que nosotros nos relacionamos. Correcto. Claro. Amén. Amén. Y qué importante es esa parte, porque si el docente le enseña esos principios que tú rescataste, Franklin, cuando el estudiante se encuentra en una situación donde tenga que elegir el bien o el mal, pues si él ya absorbió los buenos principios que tú como docente cristiano Exacto. le enseñaste, pues él se va a dirigir siempre por lo bueno y siempre va a ir con los principios que tú le inculcaste. Muy y ahí bien. viene la siguiente pregunta. Muy bien. ¿Cuál es la importancia que tiene la unidad en el educador? Que la unidad podría también ser otro principio. ¿Cuál es la importancia que tiene ella? Claro, Ashley, cuando hablamos de unidad, eso es fundamental. Y no solamente en la escuela, Sí. tanto en la iglesia, Claro. como en la casa. Todos los ámbitos. Exactamente, donde crea que nosotros tengamos la oportunidad de congregarnos con más personas, es interesante que nosotros practiquemos la unidad. Por ende, el docente, el educador está llamado a impulsar lo que es la unidad en el centro educativo. Claro Y que no sí. solamente con sus compañeros, Exacto. con los demás docentes, Exacto. sino exacto. principalmente con sus alumnos. Correcto. Porque eso le va a motivar a ellos también a que ellos Sean también puedan unidos. ser Claro. unidos en un momento determinado. A practicar la unidad entre ellos. Y ese debe ser el principal objetivo, de que ellos puedan mantener un ciclo de unidad que le permita desarrollar entonces un mejor aprendizaje.
Porque Así donde es. no hay unidad es imposible que exista aprendizaje. Exacto. Hay mucho conflicto, hay muchos problemas. ¿Ustedes me entienden? Entonces es importante que nosotros como docentes podamos llevar lo que es la unidad a nuestros alumnos para que ellos puedan tener buenos conocimientos y de esa forma estén mejor preparados para entonces enfrentar lo que es la vida. Claro. Sí, y debemos entender es que la unidad es tan clave hoy en día porque he visto muchos videos de niños golpeándose y lo que hacen los compañeros en vez de ayudarlo, si hubiese unidad no lo dejan pelear, Lo te graban. ponen a grabar. Entonces eso lo que estás viendo en la sociedad es algo terrible porque no se practica la unidad. No. Y si no lo ven en un docente, esa unidad, imagínate cómo los alumnos van a practicar De eso. manera- Claro, Samir, por eso te decía que nosotros somos un modelo. Exacto. Y lo que ellos vean en nosotros, Así mismo. eso es lo que ellos mayormente van a reflejar después. Exacto. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucha cuenta. En vez de perder el tiempo en asuntos que realmente no van a edificar ni al crecimiento del docente, ni tampoco a lo que es el del educando, entonces vamos a promover eso, lo que es la unidad. Y le aseguro que si nosotros promovemos lo que es la unidad, como le dije ahorita, no importa el ambiente, le aseguro que las cosas van a marchar bien y van a ser diferentes Así para la mismo. honra y gloria de Dios. Amén, amén. Claro, claro. Bien. Y Entonces- antes de que, disculpa, Darling, antes de que tú continúes con la siguiente pregunta, quiero rescatar algo acerca de eso mismo, de la unidad que tú mencionaste, y es que nosotros también, como tú dijiste, como adventistas, como cristianos, tenemos que ver el ejemplo de Jesús, que es nuestro Amén. maestro. Claro. Cada maestro debe guiarse de su ejemplo, que es un ejemplo nuestro, aunque no seamos docentes. Yo estudio educación, pero todavía no estoy ahí, pero todos debemos guiarnos de ese ejemplo de Cristo, que trabajó también en unidad, porque él no andaba solo, él andaba con los discípulos. Claro que y, sí. y también anduvo en unidad con el Padre. Así que, como tú dijiste, en cada ámbito de nuestra vida nosotros debemos practicar la unidad. La unidad, así mismo. Seguimos con la pregunta, Franklin. La siguiente es, ¿cuál es la mayor fuente de unidad que debe de tener un docente? Eso es importantísimo, Dani. Nosotros como docentes debemos saber, debemos estar seguros, confiados en quien hemos creído. Así mismo. Amén. Y esa fuente del cual nosotros debemos depender es Cristo Jesús. Amén, amén. Todo docente que pone a Cristo Jesús en el centro, como su amigo, como su líder, como su guía, te aseguro que va a ser victorioso en él. Amén. ¿Por qué? Amén. Porque de ahí depende todo. Y más nosotros que somos cristianos. Yo sé que si nosotros ponemos en práctica como Jesús, nuestro centro, nuestro guía, va a ser muy importante. Pero no solamente nosotros. También debemos llevarlo a que el alumno entienda Correcto. Exacto. de que Cristo debe ser su centro. Correcto. Claro. Donde Cristo está, todas las cosas más bien. Mejores conocimientos, mejor Mayor mayor unidad, mayor disciplina. La clase que usted le explica va a ser mucho mejor entenderla. Más productivo. Porque Claro. Cristo está capacitando. Exacto. Y exactamente. Y el estudiante, por ende, va a producir mejor. Exacto. Y eso es lo que usted quiere, que finalmente el estudiante sea un producto determinado. Un producto que le pueda servir a la sociedad de una manera positiva. Amén. Claro. Así que, vuelvo y repito, todo docente debe depender de ese fundamento que es Cristo Jesús. Amén. Amén. No, y recordando que Jesús era el gran maestro. Claro. Perfecto. Todo el mundo se acercaba a él para que pudiera enseñarles de las buenas nuevas. Entonces, en pocas palabras, Jesús nos estaba mostrando cómo ser un docente, Así es. cómo Claro. mostrar la docencia de forma práctica y de forma efectiva a distintas personas, porque recordemos que en el tiempo de Jesús las situaciones no es como ahora. Había mucha redencilla, Sí. muchas cosas con los pecadores y los que supuestamente eran los santos. Entonces, Jesús nos mostró cómo debía ser, con amor, con paciencia, acercando a esa persona que tiene necesidad como si fuera su mayor amigo. Claro. Le suplía la necesidad y ahí le decía que ven y sigue. Exactamente, correcto, Samir. Algo importante que se me había escapado es que también el padre, recuerden que el padre es parte importante de lo que es la educación de los hijos. Entonces el padre también
debe de hacer de su centro Claro. a Cristo Jesús. Claro. Debe depender. Tiene que si estar él conectado. quiere tener hijos con buenos valores, buenos principios, debe poner a Cristo Jesús en el centro para que ese joven el mañana sea de bien para la sociedad. Porque yo sé que cada padre se va a sentir orgulloso, ¿no es verdad? Cuando ve a su hijo que anda en los caminos del Señor y está produciendo de una manera tan bien, tan positiva, que le va a permitir alcanzar los objetivos que realmente él se ha propuesto. Correcto. Entonces el padre también debe permitir que Jesús sea el centro en su vida. Así Claro. mismo. Motivar al padre también de que el hijo vea el ejemplo en él. Correcto. Porque como decíamos al principio, toda la educación comienza desde el hogar. En el hogar. Y algo que te iba a decir también, Frankie, que no solamente el padre deje que el profesor eduque al hijo. Exacto. Como dije al principio, la educación inicia en el hogar. No deje todo al profesor. No, Claro. no. Es un complemento. Exacto. Claro que Es un sí. complemento. Padre, alumno, hijo. Exacto. Ujú. O maestro, ¿no Y es verdad? maestro, Es un sí. complemento. Cuando esto se complementa, entonces las cosas van a ser diferentes. Correcto. Claro. Nunca abandonen, queridos padres, nunca abandonen sus hijos a la su merced de la escuela. No, no, no. Cumpla con su papel. Cumpla Sea responsable. con su función. Si usted cumple con ese papel, con ese rol, usted va a tener un hijo que va a ser una bendición tanto para usted como para la sociedad. Claro. Amén. Que hay uno por ahí que lo quieren que ese hijo de la escuela ya. Ay, Cuando hay sí. un feriado ya tan guapo. Ya están estresados. Exacto. O está lloviendo, muchachos, vayas así. Una funda le ponen. Váyase para la escuela. Claro, Obligado. así es. Y no puede ser así, no, No, puede ser no, así. no. Usted como padre debe cumplir con su papel, como Claro. yo decía, poner su parte para que las cosas puedan funcionar de manera positiva. Amén. Claro, porque Y- es que, disculpa, No, Samuel. adelante. Porque si el docente hace su papel en la escuela y intenta ayudar al estudiante, lo instruye, lo orienta, si él le enseña algo en la escuela y los padres en la casa lo desbaratan, pues de nada sirvió el esfuerzo que hizo el docente en la escuela, porque el Exacto. padre Y no después puede el docente hacer es el malo. No, el malo. Y todas las cosas malas que sacan los muchachitos, no, en la escuela me lo están... Le estaban enseñando cosas malas. Exactamente. Exacto, correcto. Y no puede ser así, así es. Y recordando de que hoy en día hay muchos vientos de violencia, de publicidad, de cosas así, de una educación paupérrima, podríamos decir, de que están enseñando a la nueva generación a ser superficiales, a no creer en Dios, a no creer en esto, a no ir a la iglesia, enseñándoles situaciones que cuando lo va y ese muchacho crece con esos fundamentos, pierden el objetivo y termina siendo depresivo, termina siendo problemático, termina siendo muchas situaciones que en realidad para ciertos padres para ningún padre le orgullece tener un hijo así. Claro. Por eso que la pregunta que viene ahora es muy importante, que dice, ¿cuáles son los fundamentos de la verdadera educación? Muy bien, eso es importantísimo, destacar cuáles son esos fundamentos que realmente le dan el sentido a lo que Exacto. es la verdadera educación. Por ende, cada educando, cada maestro, docente, debe mantener una estrecha relación con Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero fundamento. Y cuando usted entonces depende de ese verdadero fundamento, depende de Cristo Jesús, para usted se le va a hacer más fácil enseñar lo que usted quiere en ese día. Amén. Claro. Otra cosa importante es la obediencia. Debemos ser obedientes a nuestro Dios. Amén. Si queremos que nos vaya bien en la vida, debemos poner a Dios en primer lugar. Amén. Y a un texto que dice de la Biblia, muy conocido por nosotros, ¿no, verdad? Buscad primeramente ¿qué? El reino de de Dios y Dios. su justicia, y las demás cosas, ¿cómo serán? Añadidas. Serán Añadidas. añadidas. Entonces ahí está, primero Dios. Si nosotros queremos tener buenos fundamentos en lo que es la educación, vamos a poner a Dios en primer lugar. Claro. Para que las cosas puedan fluir, para que las cosas se den bien, para que sus hijos sean entes de bendición en la sociedad, porque eso es lo que se espera. No solamente tener contenido en la cabeza, no. No. Cuando usted tiene contenido solamente en la cabeza y no tiene principio, no tiene fundamento, no tiene valores, lamentablemente,
No está en usted nada. no va a llegar a un buen destino. Entonces, por eso se espera que usted siempre dependa de ese verdadero fundamento que es Cristo Jesús. Amén, Sí. amén. Y quiero informar que el profe Franklin fue mi profesor también. Bueno, y cuando Franklin él iba está a viejo su clase... No, Samir, no es que soy viejo, es que yo entré temprano a lo que Ah, no, a la jovencito, educación, güey. claro, sí, a la educación. Sí. No, y Franklin al iniciar la clase siempre sacaba su librito de devocional. Y antes de empezar con los contenidos, se tenía el devocional y cada uno participaba. Y empezamos la clase henchidos con la palabra de Dios. Claro, es Wow. así, Ashley, porque si nosotros como cristianos no ponemos como fundamento a Cristo Jesús, entonces, ¿cómo predicamos? ¿Cómo predicamos? manera. Entonces, eso es lo primero que hacíamos o que hacemos, ¿no verdad? Cuando llegamos al aula, incluso déjenme decirle que Y hay trae jóvenes, fruto, claro, trae fruto. que hay Ahí jóvenes. está. Aquí uno. Aquí No, está. porque esa es la idea, darling, esa es la idea de que conozcan la palabra y puedan venir a los pies de Cristo Jesús. Él le decía que hay aulas que llego y que tal vez por alguna razón algunos maestros no han estudiado la palabra con ellos y de inmediatamente me dicen, profe, pero aquí no se ha estudiado la palabra. Ay, ay, ay. Pero qué bueno que siempre estamos Claro. preparados. Así Compartimos un texto con ellos y ellos se sienten muy contentos. Entonces, ese debe ser nuestro principal objetivo, presentarle a Cristo Jesús para que el alumno pueda conocerlo y pueda venir a sus pies. Y algo interesante que ustedes decían, qué bien uno se siente cuando esos alumnos, uno ve a un alumno bajando las aguas del bautismo. Amén. Amén. Porque sabe que de una u otra manera esa semilla cayó en buen terreno, produjo fruto y por la gracia de Dios entonces esa persona o ese alumno aceptó en su corazón a Cristo Jesús. Y eso es Amén. de gran bendición para uno. No hay mayor gozo Wow, para un sí. docente cuando él ve que uno de sus alumnos viene a los pies del maestro. Amén, amén. Eso es bonito, porque tú simplemente colocas la semilla ahí Claro que de la palabra de Dios. Claro. Y cuando ves germinar eso, cuando ves saliendo fruto de esa semilla que tú lanzaste, tú dices, wow, Dios es poderoso y te sientes muy contento y orgulloso en el buen sentido de la palabra, porque ves que Dios está trabajando a través de ti. Amén. Eso es lo así interesante. así es, Y amén, es así bueno que me llama la atención la forma de ustedes que por lo menos al inicio de la clase dan un devocional. Correcto. Eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque este mundo tan valiante, tanta ataque que reciben los jóvenes, Correcto. ¿verdad? Sí. Es Con bueno la que por música, lo de menos todo. que cuando lleguen a la escuela en la mañanita inicien con un devocional. Correcto. Wow. Claro. No, porque también, como él dice, a veces los muchachitos se pelean y quizá un estudiante hasta agreda al profesor verbalmente, y si el maestro no está preparado para hacer frente a esa situación, pues puede que actúe mal. Pero si el docente va preparado con la palabra de Dios, con los principios cristianos, ¿verdad que va a responder correctamente a esa situación? Claro, y decirle además que muchas veces los alumnos llegan con diferentes dificultades, diferentes Sí. problemas a lo Sí. que es al aula. Claro. Y si usted entonces coge un pasaje de la Biblia, ¿no verdad? Calma las Una aguas. devoción importante, cuando viene a ver todo se arregla y todo vuelve a la normalidad Sí. y en paz. Así Y en es. paz. Entonces, ahí está la importancia de docente cristiano, poner a Cristo como el fundamento de su clase en ese día. Amén, 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 amén. poderoso. Vamos a continuar y tengo otra pregunta Bien. para el profe Franklin. ¿Cuál es la oportunidad más grandiosa que tiene el docente en el aula? Muy bien. La oportunidad más grandiosa que el docente puede tener en el aula es cuando él puede desarrollar lo que es un tema, ¿no verdad?, de acerca de su clase que él prepara ese día, pero integra lo que es la fe. Porque recuerden que el docente cristiano debe integrar lo que es la fe al contenido de la clase. Claro. Y eso es de gran bendición. Entonces, cuando un estudiante, usted logra de que ese día pueda captar el mensaje que usted quiere transmitir en ese día, y usted ve que lo está reflejando tanto en su comportamiento como en su vestimenta, eso le llena de regocijo a usted. ¿Por qué? Porque usted está viendo que lo que usted está enseñando allí, el estudiante lo está tomando para sí. Lo está absorbiendo. Recuerden que son una esponja ellos, Sí. son una esponja. Y prácticamente lo que usted desarrolla en el aula, eso ellos lo van a imitar. Entonces Sí. nosotros
nos sentimos orgullosos cuando ese estudiante puede desarrollar un tema que le hemos presentado y ellos lo pueden hacer de una forma tan genial, que uno se llena entonces de regocijo. Entonces es valioso que cada alumno pueda desarrollar ese tema y de esa forma estar preparado para entrar a lo que es el reino de los cielos. Pero Frank, una preguntita, ¿qué tal los jóvenes reciben ese mensaje? Tú no puedes decir de un testimonio que los jóvenes han recibido ese mensaje, ¿están positivos o negativos? No, darling, imagínate, dice que la palabra de Dios mueve montaña. Sí. Mueve montaña. Sí, y que penetra. Dice que la palabra de Dios es como una espada. Imagínate tú. Por eso es la importancia, le decía, de usted presentarle el tema a los alumnos. Usted va a ver allí que la paz de Dios se va a reunir. Claro, tú sabes que siempre hay estudiantes que de inmediato tal vez no reaccionan, ¿no verdad? Pero hay otros que de inmediato se sienten contentos y orgullosos porque han sentido un alivio en su corazón que le permite realmente reconocer que Cristo puede ser el centro de su vida. Amén. Correcto. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la más relevante educación? Esto sí es importante y yo quiero que las personas que nos están escuchando, tanto nuestros amigos docentes, que yo sé que van a ver este programa, que van a disfrutar del mismo, nuestros queridos alumnos también, recordarles que la educación más relevante es aquella, no solamente donde nosotros podemos compartir contenidos, sino también aquella educación que lo prepara a ellos para tener un encuentro especial con Cristo Jesús. Amén. Recuerden que nuestro objetivo en esta tierra como docente es preparar alumnos para la vida eterna. Amén. Si usted como docente pudo lograr esa parte, usted ha cumplido con la misión de Cristo Jesús. Amén. Y más en este caso, en el caso mío, que desarrollo lo que es este ministerio, porque el educador, el que educa, es un ministerio que desarrolla, ¿tú Sí. sabes? Que lo desarrollo en lo que es una escuela pública. Qué bendición sería eso. Tú ver un grupo de tus alumnos, ¿no verdad? Que por tus enseñanzas, tanto de contenido profesional, pero también acerca de Cristo, que ellos puedan finalmente aceptar a Jesús en su corazón. Eso es, mira, Eso es lo una más- cosa son premios. que tú sientes ese privilegio en tu vida, que tú dices realmente, le das gracias a Cristo porque ellos se han entregado a sus pies. Amén. No, y recordando como dice, lo que decías en tus palabras, que tú vienes a presentar la palabra de Dios a tus Correcto. alumnos. Y Cristo lo dijo así en Juan 7:16 y dice, Jesús entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. O sea, cada educador, cada docente debe tener esa palabra. Esta no es mi enseñanza. La enseñanza que le estoy dando ahora en este momento, antes de comenzar la académica, es la que viene del Padre, la que viene de la Biblia, la que viene de la palabra de Dios. Y cuando vemos de que un ser humano está conformado integralmente por la parte física, la parte académica y la parte espiritual de una forma que le agrade a Dios, es una persona más feliz, más productiva, más unida, como hablamos al principio. Sí. Exacto. Entonces, teniendo todo eso, vamos a tener individuos para la sociedad más sanos y más productivos. Perfecto. Y más que productivo, Sammy agregando de la otra parte, individuo listo para entrar al reino de los cielos. Amén. Amén. Esa es la meta final. Amén. Esa es la Amén. meta final. No, y más bien vamos a agradecerle a nuestro Ay, sí. amigo y hermano Franklin Jiménez por haber aceptado esta invitación. Este tema estuvo bueno, Muy bueno. pero ya sabemos que ya te vamos a invitar para la próxima, Franklin. Claro. Ya tú Estamos sabes. a la orden. Recuerden que somos un soldado de Dios. Y siempre y cuando exista la posibilidad, aquí estaremos. Amén. Para seguir desarrollando temas que yo sé que va a ser de gran bendición para el público y para aquellas personas que nos ven a través de su canal. Amén, Claro que amén. sí. Amén, amén. Así Para que, nosotros Franklin, también. gracias. Fue un privilegio tenerte aquí. Siempre a la Así orden. que hay otra invitación.
para que nos hable de la química. Tú sabes De que química yo he también. escuchado, déjame decirte algo. Se va a explayar Darling ya. Que hay algunos estudiantes que le tienen como un poquito de temor a la materia, lo que es la química. Es sencilla. Es sencilla. Claro que sí. Es tan importante porque la química mayormente tiene que ver con esos elementos y algo, por ejemplo, el agua es una composición de Sí. 2 elementos tan sencillo sí. como es el hidrógeno y el oxígeno. Ajá, ahí está. Usted agrega 2 moléculas de agua y una de oxígeno Agarra y ahí. tiene ese precioso líquido. ¡Ay! Ay, 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 ay. Tanto lo necesitamos. Así que ya Deja ese está. conocimiento ahí para el próximo programa. Está bien. A la orden. Pues nada, llegamos a nuestro final, el fin del programa. Así que escuchen. Aprendan Y rompan el silencio. El podcast. Bueno, nos vemos. Nos Hasta vemos. luego. Bye.